Buenos días, muchachos. Vamos a partir con la unidad que sigue, ya que como deben saber, la prueba la corrimos para el 24, ya de acuerdo a la encuesta que todos contestaron. Entonces, el compromiso era que, para no atrasarnos, hacer un enroque. La clase correspondía al 24, o en realidad la clase que corresponde al... bien digo, al 24, cuando volvemos del receso. La hacemos ahora y la prueba el 24. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la segunda ley de termodinámica. De igual forma, le voy a pedir a Sebastián de que haga ayudantía este viernes, aunque le había dicho que no, que como era la prueba, que le tengo que avisar, que prepare algo para este viernes como ayudantía para la prueba. ¿Ya? Mm, vamos a proyectar esto. Entonces la unidad que sigue es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? La primera habla de la cantidad de energía. ¿Ya? La primera ley, la que vimos en la unidad que recién pasamos. Entonces, la diferencia con la segunda ley es que en esta segunda ley se habla de la calidad de energía. ¿Por qué? Porque en la primera, tanto la ley cero y la primera, como que bastaba solo con el balance de energía y se podía satisfacer eh, que la energía solo se transforma, ya que no se crea y se destruye, pero no se sabe el sentido en que va la energía. Entonces la segunda ley permite aclarar eso, ya responder, por ejemplo, por qué la energía térmica de una taza de café pasa desde la taza al aire y no al revés, y no que la energía vaya desde el aire hacia la taza. Lo mismo de un sistema de calefacción eléctrica. ¿Por qué la energía eléctrica se transforma en térmica y no al revés, que la energía térmica se transforma en energía eléctrica? ¿Ya? Si haciendo el balance de energía se debería cumplir. Permiso, voy a aceptar aquí que están llegando atrasados. ¿Ya? O por qué en este sistema que está aquí abajo, si es posible que al aplicar calor se pueda mover esta manivela. ¿Ya? Y si yo muevo una manivela se genera calor. O sea, ¿cuál es el sentido del flujo de energía? Entonces eso tiene relación con la segunda ley, ya con la calidad energética. O sea, ¿a qué se llegó? ¿A qué se concluyó? Que la energía se va a transferir de un punto a otro de acuerdo desde pasar de un punto de mayor calidad energética a uno de menor calidad energética. ¿Y a qué hace relación eso? A que un sistema de alta calidad energética es un sistema ordenado, ¿ya? Y el de menor calidad energética va a ser uno desordenado. Entonces, por eso es que la segunda ley se relaciona con el orden o desorden del sistema, ¿ya? Porque la calidad energética tiene relación con ese orden, ¿ya? Y también tiene relación con la probabilidad con que se produzca ese orden o ese desorden, ¿ya? Si lo vemos de una forma más matemática, la probabilidad con que ocurra ese orden o desorden. Entonces, si aquí ven un factor común entre las tres imágenes para ver el sentido del flujo de energía, eh, está pasando de un sistema ordenado a uno desordenado. Aquí un sistema líquido, una taza de café, el líquido es mucho más ordenado que el aire que está alrededor. Entonces las partículas van a tender a ir
desde el sistema ordenado, que es el líquido, hacia el aire, un sistema desordenado. Lo mismo acá, el sistema eléctrico, la electricidad, son flujos de electrones que fluyen de forma ordenada y pasa esa energía pasa hacia el aire, que es un sistema totalmente desordenado, sistema gaseoso. Entonces también se cumple acá. Y lo mismo acá. O sea, si para que esto se ocurra, el movimiento de esta manivela, necesitaríamos mucho energía térmica para hacer mover esto. Pero al revés es prácticamente espontáneo, porque lo que está al revés, desde la manivela a generar calor, la manivela es un sistema mucho más ordenado que, que el sistema que está dentro de esta pieza, de esta habitación. ¿Ya? Entonces lo que ocurre de forma espontánea sería desde la manivela hacia acá para generar calor. ¿Ya? Para que ocurra al revés, esto tendría que estar mucho más ordenado para que se pueda mover la manivela y mucha energía, para que pueda empujar las aletas de esta manivela y hacer subir o bajar el peso. Entonces, la calidad energética que hace relación con la segunda ley termodinámica, la importancia de esta ley es que se fija el sentido del proceso. ¿Ya? Y para hacer el proceso inverso, se va a tener que aplicar un trabajo externo, ¿ya? Para invertir el proceso. Y de ahí después surgen los ciclos termodinámicos, porque la idea de lo que ocurre de forma espontánea es de que el trabajo genera energía térmica, por el roce, la fricción, pero al revés, para que ocurra que el calor genere un trabajo, se necesita un paso intermedio. Y de ahí surgen los ciclos termodinámicos que vamos a ver después en la segunda ley de termodinámica, ¿ya? La parte final de la segunda ley. Entonces un proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley. ¿Ya? Y como sale aquí en la imagen, se fija el sentido del proceso. Por ejemplo, aquí dice este meme, Batman cierra la ventana que entra el frío. No, eso es, ya ahora ustedes de dar adelante ya no pueden decir eso, que es lo que se ocupa de forma coloquial, de forma doméstica. ¿Ya? Lo que está ocurriendo de forma correcta, se está escapando el calor, porque ese es el sentido de la energía, ¿ya? Desde un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Todavía, va, pero está ahí dentro. Y entonces, según la segunda ley de termodinámica, el calor, ya sea en el verano va a entrar a la habitación y en el invierno el calor va a salir de la habitación. ¿Ya? Porque ese es el sentido del proceso termodinámico. No existe que entre el frío. ¿Ya? Termodinámicamente eso no, sino que, o sea, si se produce una ventisca fría es porque de igual forma está saliendo el flujo caliente, por ahí se permite que se renueva el aire, pero es porque el primer fenómeno ocurrió de que sale el calor de acuerdo a esa salida, como respuesta se produce un contraflujo, ¿ya? Pero lo que primero ocurre es que el calor se va. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día que hace frío, si te abren la ventana, el calor se va a ir de la habitación. Ya no es que esté entrando el frío, eso no. Termodinámicamente eso no es posible. Y si la termodinámica dice que no es posible es porque no existe. ¿Ya? Por eso están las 4 leyes de la termodinámica que responden todos los fenómenos físicos de la naturaleza. Entonces el uso de la segunda ley no se limita a identificar la dirección de los procesos. También afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. Y esa calidad que eh, menciono está relacionada con el orden y desorden del sistema. Entonces, para ustedes que son futuros ingenieros,
conservar la calidad de energía es algo que va a ser pan de cada día, pues va a ser algo que va a estar preocupado todos los días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso está relacionado con la eficiencia del proceso, la eficiencia de algún equipo, alguna maquinaria, incluso lo podemos extrapolar a comportamiento social. ¿Ya? Hay estudios que hacen, he visto artículos de los chinos que hacen estudios termodinámicos del comportamiento de las personas de poblaciones y ese análisis lo hacen en base a la entropía del comportamiento de esa población, porque ven la calidad energética de ese comportamiento. ¿Ya? Entonces la termodinámica realmente responde a todo lo que esté relacionado con energía. ¿Ya? Y la segunda ley provee los medios necesarios para determinarla, así como el grado de degradación que sufre energía. Es decir, que teóricamente siempre se va a estar degradando la energía, va a estar pasando de un sistema de un sistema muy ordenado a un sistema desordenado, ¿ya? Eso es lo que ocurre de forma natural. Para invertir el proceso hay que aplicar un trabajo externo, o sea, no va a ser espontáneo. De forma espontánea ocurre eso. Incluso lo más natural es que el sistema esté desordenado. Por eso se dice que todo tiende al desorden, porque todo está energéticamente más cómodo en un sistema más desordenado. Lo mismo ocurre, el ejemplo que siempre da en la sala de clase, pero ahora como no estamos en la sala, por ejemplo, cuando ustedes están en la sala, tiende al desorden, o sea, tienden a estar separados, quizás la persona tiende a pararse, a botar un papel, o sea, tienden a moverse. ¿Ya? Su condición natural no es estar quieto, que sería la condición altamente energética, que todos estén sentados, poniendo atención, tomando apuntes. O sea, si lo relacionamos con que, no sé, la energía sería lo que ustedes puedan captar de la clase, sería altamente energética esa sesión si ustedes están así completamente concentrados y sentados y mirando hacia adelante, hacia el pizarrón. Sería como altamente energético. Pero lo natural es que tienda al desorden. O sea, que pase a un sistema de menor calidad energética. Es decir, pase a que alguno se pare, que trate de conversar con su mujer que está al lado, no sé, que mire la hora, que mire el celular. O sea, todo tiende al desorden, ¿ya? Porque el sistema natural se acomoda a esa menor calidad energética, ¿ya? Naturalmente se tiende a eso. Por eso también se dice que el universo se está expandiendo completamente y eternamente, porque siempre va aumentando el desorden. Siempre, todos los sistemas están pasando de una alta calidad energética, están pasando a una menor calidad energética. Entonces todo tiende a decir que el universo está expandiendo, ¿ya? Porque aunque hay una contrateoría de que va a llegar un punto en que no se va a expandir más y se va a contraer. Pero eso ya a nivel de universo. Pero aquí en el planeta Tierra, las 4 leyes de termodinámica se cumplen. ¿Ya? No hay. Bueno, esperemos que sale de los experimentos del bolsón de Higgs. A ver si surge otra nueva teoría. ¿Ya? Otra nueva ley. Porque ya hace 2 semanas encontraron una nueva partícula que no existía. O sea que no la tenían entre las 11 que existen. No la tenían considerada. Encontraron otras subpartículas. Bueno, la segunda ley se usa también para determinar los límites teóricos y el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como máquinas térmicas y refrigeradores, así como predecir el grado de terminación de reacciones químicas. ¿Ya? O sea, la segunda ley permite eso, te permite dar respuesta a los ciclos termodinámicos, que son los refrigeradores, los ciclos de planta de vapor y las reacciones químicas, si son espontáneas o no espontáneas. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué los procesos ocurren en un sentido y no en el contrario? Y ahí de nuevo la palabra de espontáneo y no espontáneo. ¿Qué sería lo espontáneo? Lo que está al lado izquierdo. Si ustedes tienen dos balones aquí de vidrio separados por una válvula, te abre la válvula de forma espontánea, el gas o las partículas que están al lado izquierdo se van a ir hacia el lado derecho. Eso es algo espontáneo, o sea, no simplemente quitándole la barrera, eso empieza a fluir. Pero al revés no es espontáneo. No es que esté todo acumulado, o sea, esté todo homogéneamente en los dos balones y que de forma espontánea se vayan todas las partículas hacia la izquierda, por ejemplo. Eso no ocurre, no va a ocurrir de forma espontánea. Para que ocurra, yo tendría que aplicar un trabajo acá, no sé, o aplicar energía. O no sé si estas son partículas magnéticas, acá coloco un imán y que todas se atraigan para acá. Pero de forma natural no va a ocurrir. No va a ocurrir que todas las partículas se vayan hacia allá. Esto piénselo como si las partículas son personas. Están todas las personas en una sala y yo abro la puerta y de forma natural, de a poquito, se van a ir algunas personas hacia la sala que está al lado, que está vacía. Algunas van a ir a mirar las ventanas y a ver cómo es la otra sala. Y de forma natural se empiezan a esparcir las personas y quedan en las dos salas. Mientras están las dos salas así abiertas, ¿de qué forma yo logro que las personas se vayan al lado izquierdo? Tendría que, no sé, poner que llegue otra persona y diga, ya, todos para allá, todos váyanse para la izquierda. Pero ahí estoy aplicando un trabajo o una energía externa para obligar que esas partículas se vayan para la sala que está a la izquierda. No va a ser de forma natural. De forma natural la persona no, todas no se van a devolver y ponerse aquí. Necesitan una energía externa para obligarlas a volver acá. Entonces, pues es la mejor forma como que las partículas, pensarlas como personas. Porque el mismo comportamiento de las personas se replica en las partículas. ¿Ya? Bueno, con respecto a lo del proceso espontáneo y no espontáneo. Y lo otro, no confundirlo con instantáneo. Porque instantáneo se refiere a que ocurre de un segundo a otro, de un instante a otro. Y espontáneo se refiere a que no necesita ninguna fuerza externa para ocurrir. ¿Ya? Es solo con estar a ver, por ejemplo, una taza de café o de leche que pueden tener ahora al lado del computador. De forma espontánea se está evaporando. ¿Ya? Eso es algo espontáneo, no necesita, simplemente está la taza con agua caliente expuesta al aire y nada más. No es que usted la esté obviamente si yo la revuelvo, se acelera ese proceso, pero de forma espontánea eso se evapora. ¿Ya? Y de nuevo, no confundir con instantáneo, que es cuando ocurre de un instante a otro, no es lo mismo, porque puede ser instantáneo y al mismo tiempo no espontáneo. De ahí esa espontaneidad se puede explicar con el cambio de energía de Gibbs, que es el delta G. Esto, el delta G, que es energía de Gibbs. No puedo seguir la diapo porque sí está escrito, pero se escribe así, Gibbs. ¿Ya? La energía de Gibbs. ¿Ya? Esa espontaneidad se explica con el delta G. ¿Ya? Cuando uno sabe que un proceso es espontáneo, cuando uno calcula ese delta G y determina que ese delta G sea negativo, ¿ya? Que sería este caso. ¿Cómo se calcula ese delta G? Calculando el cambio de entalpía menos la temperatura del sistema por el cambio de entropía. Entonces, el cambio de energía libre de Gibbs, en esa porción del cambio de energía total de un sistema que está disponible para realizar trabajo, es decir, la energía útil, también conocida como potencial químico. Entonces, se tiene relación con el potencial químico. O sea, si ese sistema
de forma natural puede realizar un trabajo que se llama potencial químico, ¿ya? Va a haber un delta G negativo, ¿ya? Si ese delta G es positivo, indicaría que el proceso no es espontáneo. Y si ese delta G es igual a 0, quiere decir que está en equilibrio. ¿Qué es lo que ustedes vieron probablemente en química con las reacciones químicas y equilibrio fase, que este semestre se los mencioné de forma superficial, de equilibrio fase. Cuando hay reacciones de equilibrio químico y equilibrio fase, ahí el delta G es 0. Y a partir de este supuesto, o de esta ley en realidad, de lo que se cumple, de ahí surgen todas las ecuaciones que ustedes ocupan en equilibrio químico y en equilibrio fase. Acuérdense que el equilibrio químico ustedes planteaban el K de equilibrio, que surgía de la igualdad de las velocidades de reacción de ida y de vuelta. Ya, pero si uno también puede llegar a esa expresión de equilibrio químico a partir del delta G igual a 0. ¿Ya? Lo mismo para el equilibrio fase. Esa igualdad de ley de Raoult con ley de Dalton, bueno, también surge a partir del delta G igual a 0. ¿Ya? Si aquí aplicábamos los delta H, por ejemplo, de fusión, delta H de fusión, se aplican las leyes de Maxwell, que son aplican en termodinámica, que se ven básicamente en físico-química, que sería como un curso previo a termodinámica. Ahí se deduce la ecuación y se obtiene la ecuación de equilibrio fase. ¿Ya? Pero surge de esto, de que se logra el equilibrio de un delta G igual a 0. ¿Ya? Que una G de Gibbs igual a 0. Bueno, los espontáneos, positivo. Y la dirección de un cambio espontáneo es la dirección de la disminución de la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Y entonces te mencioné el concepto potencial químico, ya que está relacionado con el delta G. ¿Dónde surge el potencial químico? La expresión para energía libre de Gibbs se transforma en, y así, la anterior era como la ecuación que usamos en ingeniería simplemente con los delta G, delta H, delta S. ¿Ya? Pero si nos vamos en profundidad, esa expresión en lugar de delta la podemos expresar con derivadas. ¿Ya? O sea, ver los pequeños cambios de la variable dentro del sistema. Entonces, el delta H, recuérdense que se podía escribir como PB, entonces que era U más P por B. ¿Ya? Entonces el P por B se puede separar como B por dP y P por dB. ¿Ya? Si consideramos un sistema a presión constante, se va a ir a volumen constante, se va a ir el P de B y no vamos a quedar con el B de P. Por el otro lado estaba la energía interna, que esa se puede relacionar con el calor y eso se relaciona con el menos S de T. ¿Ya? Pero surge el potencial químico, ¿ya? Que es producto de las mezclas. Al estar un sistema de dos componentes, aparece el trabajo químico, o potencial químico, que es la sumatoria de los potenciales químicos de cada componente por el cambio de moles de cada componente, la variación de los moles. Y esto se conoce como la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Ya? De G igual a menos S de T. No, a mí no me gusta caer en las deducciones dentro de la clase porque al final en ingeniería nos preocupamos más de la aplicación de la ecuación. Pues podría hacer toda la deducción, pero al final, ¿para qué? Va a ser como para lucirme. Entonces la ecuación final es de G igual a menos S de T más B de T más la sumatoria del potencial químico de N. ¿Ya? Entonces, así como una ecuación macro, si lo aplicamos, por ejemplo, a un sistema, un cambio de calor, a una habitación, podríamos aplicar esto directamente. El cambio de entalpía y el cambio de entropía dentro de una sala de clase, por ejemplo, y la temperatura de la sala.
Pero también podemos refinar el cálculo y hacerlo con una entropía total, el cambio de temperatura, el cambio de presión dentro de la sala, el volumen de la sala y los potenciales químicos de los componentes del aire en la sala. ¿Ya? Algo que no le gusta mucho a los químicos que son licenciados en química, que los ingenieros nos vamos por la parte más aplicada. Vemos esto para entender el concepto, pero a la ingeniería nos interesa más la aplicación. Obviamente, pero sin dejar de lado el concepto que está detrás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para reacciones químicas, el cambio de energía libre de Gibbs lo podemos expresar solo con el potencial químico. ¿Por qué? Porque si se fijan acá en la ecuación, podemos decir que esa reacción química, podemos asumir que está a temperatura y presión constante. Si está a temperatura y presión constante, nos quedamos solo con el potencial químico. Entonces, acá aparece el coeficiente estequiométrico de la reacción química, de cada componente presente en la reacción química. Entonces ahí puedo definir la energía libre de reacción, como el cambio de energía libre con el avance de la reacción. ¿Ya? Y de ahí, si estudiando el potencial químico por su expresión, que sería, o sea, para el potencial químico existe otra expresión, que sería basado en potencial químico estándar más el logaritmo natural de la actividad. Y aquí aparece otro concepto, la actividad. ¿Qué es la actividad? Que se refiere a la actividad química del componente. Esa actividad se refiere a una corrección de la concentración, ¿ya? Producto de que esa sustancia estaba presente en una mezcla, ¿ya? Entonces, no sé, pues si por ejemplo, en los alimentos se ocupa bastante la actividad de agua, entonces la actividad de agua tiene relación con la concentración de agua en el alimento. ¿Por qué en el alimento se ocupa bastante la actividad de agua? Porque en base a la actividad de agua es que se ha encontrado cómo evolucionan, por ejemplo, los microorganismos dentro del alimento. Con una cierta actividad de agua, el microorganismo prolifera. ¿Ya? Y también en base a la actividad de agua se puede definir qué alimentos tienen más agua, menos agua que otros. ¿Ya? Y esa actividad de agua es la que le permite, a lo que decía, a los microorganismos crecer dentro del alimento. ¿Ya? La mayoría de los alimentos de frutas tienen cerca del 100% de agua. La sandía está como el 98%, manzana como cerca del 90%, plátano por ahí por el 90% también, un poquito menos. Pero todas están como sobre el 85% de actividad de agua, concentración de agua. Son prácticamente agua y azúcares en la fruta. Entonces, la actividad es como una corrección de la concentración, puede estar presente en una mezcla. ¿Ya? Incluso la concentración se puede escribir como X, o sea, la concentración por la actividad de agua, y le da la concentración final. Y eso se puede expresar para distintos componentes de una reacción química. Y eso se puede transformar a la pitatoria, que es lo que ustedes después aplicaron en equilibrio químico, ¿ya? En equilibrio químico, que es cuando obtienen después después de esto viene el paso siguiente, que es la constante de equilibrio químico, que es donde ustedes colocaban la pitatoria de, bueno, de las concentraciones, ¿cómo lo simbolizo? Concentraciones de los productos P sub I elevado al coeficiente I. Esto desde I hasta N. Lo mismo abajo.
era la pitatoria de las concentraciones de los reactantes, elevado a I, elevado a I. Eso. Sí, eso aplica en el equilibrio químico. ¿Ya? En la pitatoria, las concentraciones de los productos elevado a cada uno a su coeficiente estequiométrico, y abajo también la pitatoria, las concentraciones de los reactantes elevado a su coeficiente estequiométrico, que surge de acá. Un par de pasos más y se llega a lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, que la segunda ley explica el sentido de los procesos desde de algo de menor calidad energética, perdón, de mayor calidad energética o no de menor calidad energética, y también explica lo de la espontaneidad, de que algo ocurra de forma espontánea, de que no necesita una fuerza externa para que ocurra ese fenómeno. Entonces después surgió otro concepto, porque veis, los termodinámicos de la época deben haber pensado, ya esto explica lo que es espontáneo, pero ahora nos falta explicar lo que no es espontáneo. O sea, ¿cómo hacemos que el proceso se invierta? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo logramos que el calor se transforme en energía eléctrica? O sea, para que ocurra ese fenómeno, no ocurre de forma espontánea. Entonces ahí, para llegar del calor a energía térmica, perdón, energía eléctrica, se tiene que hacer un trabajo externo. Y ese trabajo externo son los ciclos. Y ahí surgieron los ciclos termodinámicos. Obviamente el primer ciclo que surgió fue el de la planta a vapor, en el siglo XIX, con el tren a vapor, y ahí surge toda la industria, toda la época industrial, con la generación de vapor, por el ciclo termodinámico del ciclo de potencia. Gracias al ciclo Carnot surgió el ciclo Rankine y ahí surge toda la industria. ¿Ya? Que como fue lo más inmediato que teníamos a mano en esa época era combustible fósil. Y lamentablemente eso nos está jugando en contra, porque la concentración de CO2 antes de la época industrial era 200 ppm. Y ahora actualmente el aire tiene 415 ppm de CO2. Y eso ha ocurrido solo en 200 años. Y en la peor época que estaba, en la época de los dinosaurios, cuando había muchas erupciones de volcanes, cuando bueno, cayó el meteorito, la peor condición fue de 300 ppm. Y ahí surgió después la era de hielo, debido a una alta concentración de CO2. Nosotros ahora ya estamos en 400 y no tenemos el tiempo suficiente para devolvernos, o sea, para bajar, porque para lograr eso tendríamos que estar en una pandemia constante para dejar de producir y dejar de circular, de utilizar vehículos con combustible, dejar de producir, o sea, lograr que la industria cementera no genere tanto CO2, que el 8 o 10% de CO2 que se emite a la Tierra es de la industria del cemento. Los vehículos, otro porcentaje importante. Y al mismo tiempo estamos deforestando. Entonces está haciendo algo acelerado. Si usted compara la velocidad de deforestación de los últimos 20 años, prácticamente ha bajado en un 10% o sea, la cantidad de árboles presentes en la Tierra. Y eso es mucho. Entonces, una vez escuché una charla, un experto de esto decía que si dejáramos todo stand-by con una foto, nos costaría 200 años recuperar los 200 ppm. O sea, si dejamos todo stand-by sin hacer nada. Y actualmente las políticas internacionales están enfocadas a ver, no a combatir lo que ya está emitido, sino que a reducir la emisión. O sea, a emitir menos. Pero no están preocupados de captar lo que ya está en el ambiente. Y la forma de captarlo es generar
o sea, forestar. Y la idea es forestar y no plantar árboles. No es que cada persona plante un árbol en su casa, que bueno, también ayudaría harto, pero lo importante es generar bosques, porque el bosque son ecosistemas. Entonces, lo que realmente absorbe CO2 es el ecosistema, ya que está asociado al árbol. Y eso, ¿por qué? Porque el CO2 se captura también en los árboles grandes. O sea, teníamos que ya desde ahora empezar a plantar árboles de crecimiento rápido si queremos mitigar esto en 10 o 20 años más. Si no, estamos perdidos. ¿Ya? O sea, cuando ya estemos con veranos de 50 grados, ahí nos vamos a dar cuenta de que hay que forestar. ¿Ya? Bueno, ahora Elon Musk eh, lanzó un concurso para que se le ocurriera capturar el CO2 ambiental. O sea, es factible, pero hay que hacer la huella de carbono de ese mecanismo. Se puede lograr con bichitos, con microbiología, con biotecnología, eh, para que se dé una huella de carbono neutra, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo años atrás postulé un proyecto así en el 2012 o 13, a ver, 2013. Sí, 2013 postulé un proyecto Fondesit de capturar el CO2 ambiental. Pero ahí el evaluador que me dijo que, que era algo que probablemente o sea, que era algo que nadie había hecho, entonces no estaba seguro si realmente iba a resultar. Entonces, la idea, o sea, si un proyecto de investigación que tú postulas y algo novedoso, innovador, esa es la idea del proyecto, pues. O sea, la idea es probar si resulta o no. Entonces, o sea, yo ya tendría esa tecnología desarrollada ya ahora en 2000, si hubiera pasado ese proyecto. ¿Ya? Pero, bueno, así son los evaluadores. Ya, sigamos acá. Depósito de energía térmica. Eh, Se refiere al depósito de energía térmica a un sistema que es capaz de absorber o suministrar energía sin perder o sin cambiar su temperatura. Entonces, para que se cumpla eso, tienen que ser sistemas gigantes, pues, grandes, ¿ya? Y ejemplo de eso puede ser la Tierra, obviamente, porque está recibiendo energía constantemente desde desde el espacio, ¿ya? Eh, y si se fijan acá en la imagen de la izquierda, son distintas longitudes de onda, de energía. Entonces, lo que les comentaba del cambio climático. ¿Qué ocurre? Que la concentración de CO2 está afectando estas dos primeras capas, ¿ya? Entonces, deja pasar la energía y esto de forma natural debería rebotar y devolverse, ¿ya? Entonces, como la concentración o la composición del aire es diferente, ese rayo que rebota ya no puede salir, porque la longitud de onda de rebote está, está definida para cierta composición de la Tierra, o sea, para que tenga solo, por ejemplo, 200 ppm de CO2 y un 21% oxígeno, 79% nitrógeno. Entonces, si se cumple eso, el rayo sale. Como esa concentración cambia, el rayo se queda atrapado. Y ahí se produce, por eso le llaman calentamiento global, porque como ese rayo que se devuelve no puede salir, se produce el recalentamiento de, de esta parte de la atmósfera. Lo mismo cuando está una ciudad muy contaminada. El rayo rebota en el pavimento y después no puede salir, porque la composición del aire es diferente para que ese rayo pueda salir y salir libremente hacia el espacio. Entonces esa energía queda acumulada y se produce un efecto invernadero, que fue lo primero que se habló en los años 90, se refería como efecto invernadero. Ya después se empezó a hablar del cambio climático.
Y lo mismo aquí, por ejemplo, luz ultravioleta, cuando se rompió la capa de ozono, bueno, ahora ya se recuperó, se rompió por el uso de refrigerantes. Entonces, esos refrigerantes clorados rompieron la capa de ozono. Entonces, como se rompió la capa de ozono, los rayos ultravioleta pasaban directo. No está esa protección. Pasaban directo hacia la Tierra. ¿Ya? Y eso no era efecto invernadero, sino que aumentó la radiación en la Tierra y empezó a producir cáncer de piel. Otro depósito térmico es el ambiente marino, el mar. También absorbe energía y prácticamente no cambia su temperatura. Los ríos también. Aquí puse una imagen de aquí, un río de la región del Maule, que también son depósitos energéticos. Y ya algo más artificial sería un horno. Un horno también no cambia poco su temperatura. Una caldera también se considera un depósito térmico, porque trabaja a temperatura constante. ¿Ya? Sería a nivel industrial o hecho por el humano, sería un horno, una caldera, un condensador que trabaja a temperatura constante. Eso ya nosotros consideramos como depósito térmico. Lo mismo una habitación podría ser un depósito térmico en el caso de que no cambie drásticamente su temperatura. Por ejemplo, si usted deja una taza de café acá y esa taza se va a enfriar y le entregó energía al aire, pero el aire ni se inmutó con esa energía que le entregó la taza de café, po. O sea, no actuó como un depósito térmico. La taza le entregó energía, pero el aire no cambió su temperatura, ¿ya? Y actuó como un depósito térmico. Entonces, un hipotético cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande, masa por calor específico, eso se va a considerar como un depósito térmico, ¿ya? O sea, que tenga mucha capacidad energética. Aquí hay un video de YouTube que podemos ver sobre esto de la buena automática. Veamos a ver si funciona. Cambios de fase. Ah, ya. Cuando se aplica calor a un sólido, su temperatura aumenta, debido a que la energía cinética de las moléculas del sólido se ha incrementado. A la temperatura de fusión, representada como MP, el calor es absorbido, para el cambio de sólido a líquido a una temperatura constante. Cuando la fusión es completada, la temperatura del líquido y su presión de vapor aumentan. En el punto de evaporación, representado como Vp, la temperatura permanece constante, mientras que se absorbe calor para convertir el líquido en gas. Cuando todas las moléculas están en fase gaseosa, la temperatura aumenta nuevamente, de tal forma que el gas adquiere mayor energía cinética. En este gráfico de tiempo versus temperatura, el primer segmento representa el calentamiento del sólido. En el punto A, el sólido comienza a derretirse. La temperatura permanece constante mientras el sólido se derrite. En B, todo el sólido se ha derretido, y la temperatura nuevamente aumenta, mientras el líquido es calentado. En C, el líquido comienza a evaporarse. Nuevamente la temperatura permanece constante con el tiempo, hasta que todo el líquido se convierte en gas. En el punto D, donde la temperatura del gas aumenta con el calentamiento. ¿Ya? Eso, ¿por qué ese video? Porque cuando ocurre el cambio de fase, será como un depósito térmico. ¿Por qué? Porque está ocurriendo a una temperatura constante y presión constante. ¿Ya? Estoy funcionando el YouTube. Pero... Calor latente y calor sensible. Funcionando. ¿Cómo controlar? ¿Ya? ¿Cuánto Va a acompañar en algún momento de la presentación la Seremi de Energía, la señora Anita Pizán, para dar un saludo. ¿O hay alguien aquí con el audio para encendido? No demorarnos, yo voy a partir mostrando un poco lo que es la presentación. Y luego, cuando llegue la Seremi
qué está funcionando? para darle pase y para hacer. Lo primero que les voy a pedir, ojalá silenciar su micrófono para no tener interrupciones mientras de repente uno puede estar hablando algo privado, que todos escuchamos, todos nos esperamos de lo que ojalá silenciarlo y escribir mediante el chat en la barrita al lado si hay dudas, consultas y podemos ir respondiéndolas después de cada presentación. Voy a compartir primero la
Ya muchas veces se había activado algo que no podía encontrar. Ya sigamos acá. Estaba el depósito térmico. Acá. Entonces, el depósito de energía térmica, bueno, como decía, es un sistema donde puede absorber o entregar energía y su temperatura no se va a ver afectada. Entonces ahí están los ejemplos del horno, la caldera, el condensador, porque como ahí también ocurre cambios de fase, también se puede considerar como un depósito térmico. ¿Ya? Cuando ese depósito térmico entrega energía, entrega calor, se llama fuente. Y cuando absorbe energía, se llama sumidero. ¿Ya? Y esos depósitos térmicos son fundamentales para la máquina térmica. Una máquina térmica es cuando queremos que el trabajo mecánico que realiza, por ejemplo, el trabajo de flecha, se convierte primero en la energía interna del agua. Energía que puede entonces salir del agua como calor. Entonces, cualquier intento por revertir este proceso va a fallar. Es decir, transferir calor al agua que haga que gire la flecha o la manivela. Entonces, de esta y otras observaciones se concluye que el trabajo se puede convertir en calor de manera directa por completo, pero al revés no se hace de forma directa. Entonces, para convertir el calor en trabajo, es que se necesitan las máquinas térmicas, ¿ya? Y ahí surgen después los ciclos. Por ejemplo, el calor está pasando, por ejemplo, de líquido a gas, hace mover un pistón, y el pistón genera el movimiento del trabajo, ¿ya? Pero no es algo directo, no se necesita esa máquina térmica y que cumpla con estos requisitos. Por ejemplo, la máquina térmica tiene que tener una fuente que sería el sumidero, perdón, sería el depósito de alta temperatura, una fuente que le entrega un calor a esa máquina térmica. Esa máquina térmica va a generar un trabajo y como no todo es una transformación al 100%, va a haber un porcentaje que se va a perder como un calor de salida. Y ese calor de salida lo absorbe otro depósito térmico que sería el sumidero. Entonces se tienen que cumplir estas condiciones para que sea una máquina térmica, ¿ya? Que recibe el calor de una fuente, que puede ser un horno, energía solar, pues se convierta ese calor en trabajo, que rechace el calor a un otro sumidero, que puede ser un río o al aire, y que opere en un ciclo, ¿ya? Eso es lo que necesito para una máquina térmica. Y ahí surgen los ciclos que vamos a ver después para ciclo de potencia, los ciclos de los motores. Por ejemplo, acá hay un motor que tiene está ahí las 4 etapas del motor. El ingreso de combustible, la compresión, después ocurre la combustión y después cuando sale el aire o los gases de combustión. ¿Ya? Están las 4 etapas. Entonces esa es una forma de transformar el calor o energía térmica en trabajo. Lo otro, por ejemplo, el típico ciclo de las termoeléctricas, que en este caso aquí yo puse el caso de un reactor nuclear, que es lo mismo que los ciclos de potencia normales. La diferencia es la fuente de energía, ¿ya? Porque en un ciclo de potencia normal, o por ejemplo las termoeléctricas que existen en Chile, que están por el norte, que van a ir sacando a poco, esas termoeléctricas funcionan con caldera. Y esa caldera se alimenta con carbón o combustible fósil, ¿ya? Líquido. Y ahí se genera un vapor. Y ese vapor que se genera mueve las aletas de la turbina hace que se genere electricidad en un generador, y el vapor pasa de largo de la turbina, se condensa, y esa agua condensada se recircula, se calienta en la caldera, se genera vapor y ahí se cumple el ciclo, ¿ya?
Entonces, en caso de que no haya una caldera, puede ser esa energía entregada por un reactor nuclear. Entonces, la idea del reactor nuclear es que ocurre la reacción de fisión, esa reacción genera mucha energía y esa energía que hace calienta un agua. Y esa agua se evapora y hace todo el ciclo. ¿Ya? El que pasa por todo el ciclo es el agua, que se evapora, se condensa y después se bombea de nuevo a la caldera. Entonces, la idea es cómo entregar la energía a esa agua. Entonces ahí está la caldera, que sería la termoeléctrica. La otra opción es los reactores nucleares. ¿Ya? Entonces, con un pequeño volumen se puede generar mucha energía. Esa es la ventaja del reactor nuclear. Genera mucha energía, entonces aquí se puede calentar mucha agua, se genera mucho vapor y genera mucha energía eléctrica, ¿ya? Con poco volumen de proceso. ¿Ya? Vamos a ver acá otro video aquí. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la central nuclear? Las centrales nucleares son centrales termoeléctricas que generan energía eléctrica a partir del calor. Las centrales nucleares constan de numerosos edificios e instalaciones. Los edificios más importantes son los siguientes. El edificio de la turbina alberga varias turbinas, así como el generador necesario para la generación de energía eléctrica. El edificio de contención, donde se encuentra el reactor nuclear, es de hormigón armado de gran espesor. Dentro del edificio de contención se producen reacciones nucleares y se calienta el agua. La torre de refrigeración, que puede alcanzar hasta 200 metros de altura, se utiliza para enfriar el agua caliente. En el recipiente de presión del reactor se produce la reacción nuclear y la liberación de energía térmica. En un reactor de agua a presión, el recipiente de presión tiene una altura aproximada de 12 metros. Dentro del recipiente de presión del reactor se pueden encontrar los elementos combustibles. En los reactores de agua a presión se instalan unos 150 elementos combustibles. Un solo conjunto de combustible está compuesto por muchas barras de combustible. Una barra de combustible tiene una longitud aproximada de 4 a 5 metros. En el interior de cada barra de combustible se encuentran pequeñas pastillas de combustible nuclear, compuestas de plutonio o uranio enriquecido, que hacen posible la fisión nuclear. La reacción nuclear libera energía térmica. El agua es necesaria para absorber la energía térmica y mantener la reacción en cadena. Dentro del recipiente, el agua se calienta a más de 570 grados Fahrenheit. El agua no hierve, sin embargo, ya que el presurizador mantiene constante la presión del agua a unos 160 bares. El agua caliente se bombea eventualmente a un intercambiador de calor. Estos intercambiadores de calor son típicamente en forma de un intercambiador de calor de tubo y carcasa. El agua caliente fluye a través de los tubos en U y calienta el metal de las tuberías para que el agua dentro del intercambiador de calor empiece a hervir. El vapor resultante es alimentado eventualmente a través de tuberías al edificio de la turbina. Primero, el vapor impulsa una turbina de alta presión. Después, el vapor impulsa típicamente dos turbinas de baja presión. Todas las turbinas tienen un eje conectado a un generador eléctrico que produce electricidad de corriente alterna.
El vapor se convierte en forma líquida en un condensador y luego se devuelve al generador de vapor. El agua necesaria procede de un río adyacente o se enfría en una torre de refrigeración. Los sistemas de circulación de agua se mantienen siempre separados entre sí. El agua en el circuito primario nunca sale del edificio de contención. Esta agua es radiactiva, ya que está en contacto directo con las barras de combustible. El agua en el circuito secundario se utiliza para accionar las turbinas. Esta agua no es radioactiva. El circuito de refrigeración proporciona agua fría y se utiliza para condensar el vapor en el circuito secundario. Entonces, eso es básicamente cómo funciona una planta nuclear. Del reactor se genera el calor necesario para evaporar esta agua y ahí con el vapor de esa agua activar la turbina y producir la electricidad. Ya, ese es el principio general. Esa máquina térmica más clásica es la de surge a partir del ciclo Carnot que vamos a ver después, y lo que lleva a la práctica es el ciclo Rankine, donde está la caldera, donde se genera ese calor para evaporar el agua, ese vapor pasa por la turbina, se genera ese trabajo que se traduce en electricidad, ese vapor sigue su camino, se condensa para después ser bombeado y volver a la caldera. Y se cumple el ciclo. Entonces esto cumple con el hecho de ser una máquina térmica, de que tiene una fuente, un sumidero, y aquí está la máquina térmica que sería la turbina. ¿Ya? Y para completar el ciclo, la bomba, para recircular el fluido. Lo que sí, para que tenga esto sentido, el trabajo generado por la turbina es mucho mayor que el trabajo que necesita la bomba. ¿Ya? En la práctica son unas 1000 veces o 10.000 veces más grande el trabajo salida que el trabajo de la bomba. ¿Ya? A ver, tapando. Entonces el trabajo neto va a ser el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. O sea, el trabajo que entrega la turbina menos el trabajo que necesita la bomba. Y si hacemos balance de energía general o total, también esa diferencia de trabajo es lo mismo que el calor de entrada menos el calor de salida. ¿Ya? Por balance de energía. Entonces de ahí surge la eficiencia térmica, es decir, cuánto trabajo en realidad se genera a partir de la energía térmica que proviene de la fuente. Entonces ahí aparece el concepto de eficiencia térmica. Por ejemplo, si aquí entran 100 a la máquina térmica, en el caso 1 y caso 2. En el caso 1 se generan solo 20 kilojoules de los 100, entonces tiene un 20% de eficiencia. Y en el caso 2 se generan 30 kilojoules, entonces tiene una eficiencia del 30%, porque va a ser el trabajo de salida dividido por el calor de entrada. Ya que ese es lo que yo espero obtener, ese trabajo versus lo que está entrando al sistema como energía. Entonces ellos calculan la eficiencia térmica. Y básicamente la salida de trabajo neto dividido por la entrada de calor total. Y ahí calcula la eficiencia térmica. Entonces, por ejemplo, en el ciclo anterior, el trabajo neto era trabajo salida menos trabajo entrada. O que es lo mismo que Q sub H menos Q sub L, que sería el calor desde la fuente menos el calor de salida. Ya que por balance de energía, esa diferencia de flujo-calor debería ser el trabajo neto, ya por balance de energía total. Ya que todos los flujos de entrada igual a todos los flujos de salida de energía. Entonces, salida neta de trabajo lo puedo escribir en términos de los flujos de calor o en términos de trabajo. Aquí sería trabajo neto salida dividido por la entrada de calor total, que sería el Q sub H.
¿ya? Entonces esa eficiencia térmica es diferente para distintos ciclos. ¿Ya? Por ejemplo, para los motores existe una eficiencia aprox del 25% de ignición por chispa. Los motores tipo diésel, es tipo diésel, no se refiere a que funcionan con diésel, sino que el funcionamiento del ciclo es tipo diésel, ¿ya? Eso es al 40%, que es lo mismo que una planta termoeléctrica, 40%. Y si hablamos de cogeneración, ya sería sobre el 60%. Incluso hay ciclos de cogeneración que llegan al 80 o 90%, ya que es bastante. ¿Ya? Les voy a dejar ese link para que lo vean después. ¿Qué más aquí con respecto a los ciclos de máquinas térmicas? Que la pregunta ¿es posible ahorrar el Q de salida? Ya que mientras menos se pierda calor, va a ser más eficiente la máquina térmica. Entonces la respuesta a esta pregunta es no. Simple hecho de que el calor se transfiere siempre de un medio de alta temperatura a otro de baja, y nunca al contrario. Y siempre va a haber un cierto porcentaje de pérdida de calor. Ya, o sea, que un ciclo llegue al 100% de eficiencia es prácticamente imposible, ¿ya? Que llegue, que se recupere todo, o sea, que todo el calor que entre el ciclo se obtenga como trabajo, ¿ya? O sea, actualmente los más altos ha sido el 90%, que son los ciclos de cogeneración, que son ciclos más complejos, ¿ya? O sea, se necesita mucha maquinaria para alcanzar el 100% de eficiencia térmica. Entonces, toda máquina térmica, al final de cuentas, debe desperdiciar cierta cantidad de energía. Y aparte de que si lo vemos en un sistema real, un proceso industrial, eh, hay muchos puntos donde se pierde energía. O sea, en las mismas cañerías, en los trayectos por donde va circulando el vapor por las cañerías, también va perdiendo energía. Entonces ya ese pequeño porcentaje ya le quita eficiencia al ciclo. Tendría que estar todo perfectamente aislado, con un ciclo totalmente adiabático, para que no se pierda, para llegar al 100% de energía sin pérdida. Entonces, toda máquina térmica debe desperdiciar cierta cantidad de energía, transfiriéndola a un depósito de baja temperatura para completar el ciclo. Entonces, incluso en condiciones idealizadas, que en caso ideal sería transferir esa energía al condensador. Y en el caso real sería el condensador, más las pérdidas de las cañerías, más en que en cada equipo hay fricción y se pierde energía. Entonces, tendría que ser algo perfectamente, pero eso involucraría mucho costo, ¿ya? Entonces, habría que decir, poner en la balanza el costo de eso versus la eficiencia térmica. Entonces, el requerimiento de que una máquina térmica intercambie calor con al menos 2 depósitos para operación continua conforma el fundamento de la expresión de Kelvin-Planck de la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? En realidad está diciendo que siempre se va a perder energía. O sea, es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor y produzca solo cantidad neta de trabajo. O sea, dice que eso es prácticamente imposible, ya que de 100 Q sub H se generan 100 W neto. O sea, no, siempre va a ser menor a 1 la eficiencia, por todo lo que le he mencionado, todas las pérdidas que se pueden producir. Entonces ahí surgen las aplicaciones. Una aplicación de estos son los refrigeradores, ya que así como el refrigerador de la casa que tiene usted o el refrigerador industrial, cumple con el mismo ciclo, ya que la idea es, aquí es un ciclo de máquina térmica, pero invertido, ¿ya? ¿Por qué es invertido? Porque aquí en este ciclo se inyecta trabajo, ¿ya? Pensando en el refrigerador que ustedes tienen en su casa, haciendo el símil, tenemos el espacio refrigerado, que sería donde uno guarda los alimentos. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes guardan, no sé, un yogur. Guardan un yogur que está a temperatura ambiente, entonces la diferencia de temperatura entre el yogur y el espacio refrigerado hace que el calor del yogur empiece a transmitirse aquí a lo que se llama el evaporador.
¿ya? ¿Qué ocurre ahí? Se evapora el refrigerante que está circulando por el ciclo de refrigeración. Se evapora el refrigerante con ese calor que le entrega el alimento. Ese refrigerante, al ser evaporado, se comprime, ya pasa por un compresor, que sería esa cajita negra que está abajo, atrás del refrigerador, es el compresor. El refrigerante se comprime y después pasa a una etapa de condensación. Se condensa, que sería ese serpentín que está atrás del refrigerador. Entonces, ahí se libera calor hacia la pared, por eso se calienta la pared. En ese evaporador le quita la energía al refrigerante y emite calor hacia el exterior, hacia el ambiente, hacia el aire. Que sería hacia el ambiente caliente, hacia el aire de la cocina. Después ese refrigerante se expande en una válvula, puede ser un capilar o una llave, donde se expande el refrigerante y ahí se vuelve a pasar por alrededor de la cámara de refrigeración. Y ahí se cumple el ciclo, ¿ya? Entonces esto también es una máquina térmica, ya que está el evaporador, el refrigerante pasa al compresor, se comprime y pasa por el condensador, de ahí a una válvula de expansión y se devuelve y cumple todo el ciclo, ¿ya? Entonces el alimento es el que le está entregando la energía a ese evaporador, ¿ya? Y el medio circundante sería el aire que está alrededor de la cocina, alrededor del refrigerador. Y lo mismo ocurre con un refrigerador industrial, son los mismos pasos, obviamente a una mayor escala, pero el mismo principio. Hay una cámara de refrigeración donde se colocan los alimentos, esos alimentos entregan calor al circuito que está alrededor de esto, que sería el refrigerante que está captando ese calor. Ese refrigerante se comprime, después se condensa y se expande y ahí va cumpliendo todo el ciclo, ¿ya? Y ahí el problema de cuando queda la puerta abierta al refrigerador, porque si queda abierta durante, no sé, toda una tarde, está toda la tarde el refrigerador absorbiendo energía. Y como el ciclo tiene que cumplir con un balance de energía, ese Q sub L tiene que estar compensado con el trabajo neto del compresor. Entonces, ¿qué pasa? Si ingresa eternamente aquí Q sub L, eternamente va a estar consumiendo energía eléctrica para el compresor. Y si llegamos a tal punto de que se sobrecarga el compresor con mucho trabajo, ingresando mucho trabajo, se puede recalentar. Y es cuando se puede producir algún incendio, si es que el compresor no tiene ningún sistema de seguridad para evitar recalentamiento. Entonces, al estar la puerta abierta del refri, se puede producir un recalentamiento y un incendio del producto del recalentamiento del compresor. Ya. En ese caso, la eficiencia de los refrigeradores se mide por el COP, ya que es el coeficiente de comportamiento, el coeficiente de performance, ¿ya? El COP. Ese COP, como en este caso la salida deseada es el Q sub L, que sería el calor que entra del alimento, dividido por el trabajo neto. Entonces este COP es mayor que 1, ¿ya? Porque el Q sub L o sea, es mayor que el trabajo neto que se necesita. Entonces ahí, de acuerdo al COP, uno ve si el tipo de sistema de refrigeración que está trabajando. Ese COP va entre 1 hasta 3, 4, ¿ya? Un COP. Entonces ese COP puede ser mayor que la unidad, es decir, la cantidad de calor eliminada del espacio refrigerado puede ser mayor que la cantidad de entrada de trabajo. De hecho, una razón para expresar la eficiencia del refrigerador, con otro término, coeficiente de desempeño, es el deseo de evitar la rareza de tener eficiencias mayores que la unidad, ¿ya? Entonces, eso está actuando como en realidad lo que se conoce como una bomba de calor, ¿ya? Pero en un sistema de refrigeración. La bomba de calor
es, por ejemplo, el aire acondicionado, donde también está extrayendo QSUL. También se está aplicando un trabajo al compresor y está liberando un QSUH, un calor. Pero aquí en el caso de la bomba calor, el objetivo es entregar un calor a la habitación. En el caso del refrigerador, el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era extraer calor del alimento. O sea, lo que se quería hacer es extraer lo más posible el QSUL. Acá el objetivo es diferente. Acá el objetivo es generar el mayor QSUH. Entonces, por eso la expresión del COP es diferente. Porque en este caso la salida deseada es QSUH, partido de trabajo neto. Mientras que en el refrigerador el COP era QSUL. Porque esa es la salida deseada. Lo que yo pretendo en el refrigerador es extraer calor del alimento. En el caso de la bomba calor o el aire acondicionado, mi objetivo es entregar calor a la habitación, ¿no? Entonces, pues, son diferentes. A pesar de que funcionan igual, bajo el mismo principio. Entonces la eficiencia se expresa diferente, debido a que la salida deseada es diferente. Entonces, otra forma también de calcular esta eficiencia es con, bueno, en el sistema inglés existe el EER, ¿ya? Pero es lo mismo que el COP, entonces se relaciona entre ellas como el EER es 3,412 por el COP, refrigeración. En el caso de refrigeradores, por ejemplo, para carne, el COP va entre 2,3 a 2,6. Para carne, para embutidos, lácteos y fruta. Y para alimentos congelados, de 1,2 a 1,5. ¿Ya? Para helados, unidad de helados, entre 1 y 1,2. ¿Ya? Eso porque mientras más necesito enfriar, más bajo va a ser el COP. ¿Ya? Más potencia necesito de trabajo. ¿Ya? Eso como introducción a la segunda ley. ¿Tiene alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿No hay consultas? Entonces ya la próxima clase sería el 24 con la prueba. Y el viernes habría ayudantía con Sebastián sobre el ejercicio de la primera ley. ¿Ya? Y ya después de la prueba seguimos con la segunda ley, la termodinámica. ¿No hay consulta? No. Entonces dejo de grabar.